Queridos hermanos, en esta oportunidad, nuestro texto para seguir los estudios con base en el Evangelio según Lucas se encuentra en el capítulo 12, los versículos del 32 al 34. En Lucas, el capítulo 12, versículos 32 al 34. Cada uno de ustedes, sígame en su propia versión de la Biblia o en el celular si lo tienen ahí. Lucas capítulo 12, versículos del 32 al 34. Nos dice este pasaje, la palabra de Dios, de esta manera. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Alceos bolsas que no os envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este texto bíblico. Amado Dios, te agradecemos por estar con nosotros. Te damos gracias por cada cosa que haces en nuestra vida, por la manera en que te manifiestas a través de tu misericordia y tu poder en nuestras existencias. Y ahora queremos rogarte que tú nos hables a través del pasaje que hemos leído, que cada uno de nosotros oiga tu voz y cada uno de nosotros pueda atesorar eso que tú nos muestres para aplicarlo en nuestra vida y profundizar nuestra comunión contigo hoy, mañana y siempre. Como recordarán los que han estado atentos a nuestros estudios, hace 2 semanas atrás decíamos que íbamos a tener 3 estudios en los cuales íbamos a estar considerando la perspectiva espiritual de lo material que ofrecía el Señor Jesucristo en estos diálogos que él estaba teniendo con los discípulos, ¿no? Habíamos arrancado con la tan conocida parábola del rico insensato, que justamente había aprovechado el Señor Jesucristo, que había alguien querido que él fuera árbitro en la disputa en relación con la herencia que tenía con el hermano. Y entonces el Señor, que aprovechaba toda ocasión para dejar una enseñanza, dejó una enseñanza con base en esa parábola que se sintetiza en el versículo final, el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, ¿qué pasó con este rico insensato? Que quiso acumular y acumular, pero justamente cuando estaba pensando en lo bien que le iba a ir a él como pensaba, diciéndole a su alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué situación lamentable, ¿no? Que habían pensado todos los que lo estaban escuchando, le han dicho, yo no quiero ser como ese rico insensato, sin duda alguna. Luego el Señor habló con los discípulos y los llevó a comprender que lo espiritual era prioritario sobre lo material y que eso los debería llevar a alejarse del afán, de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación exagerada que puede haber por qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, etc. Esto es lo que veíamos el miércoles pasado, que realmente termina con este precioso versículo: a buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Que es cierto que esto, que cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que realmente todos los que tenemos muchos años de vida cristiana lo hemos comprobado, lo hemos visto, palpable en nuestra vida. Y en esta oportunidad vamos a ver la parte final de esta serie de enseñanzas de la visión espiritual de lo material. Y acá como que retoma algo
de lo que había dicho ya el Señor Jesucristo, y es lo que había indicado en el versículo 21, ¿no? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, el Señor acá mostraba que había dos maneras de buscar el enriquecimiento. Uno es el enriquecimiento físico, material, y el otro es el enriquecimiento espiritual. Y justamente en esta última parte que cubre estos 3 versículos que hemos leído hace unos minutos, vemos cómo debemos, para tener una visión espiritual de lo material, procurar tesoros en el cielo. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es recordar que recibimos nuestra pertenencia al reino de Dios como un regalo. Dice el versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces acá lo primero que vemos es que Dios ha actuado como un Padre amoroso que nos ha dado como regalo la pertenencia a su reino. Qué privilegio, hermano. ¿Cuántas veces valoramos el hecho de pertenecer al reino de Dios? De que Él por su gracia nos ha dado este don, este regalo. Y lo ha hecho con beneplácito. Le ha placido, dice en nuestra versión. En la versión popular dice, el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. En la nueva versión internacional dice, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Somos ciudadanos del reino de Dios y debemos recordarlo siempre. Como le escribiera el apóstol Pablo a los filipenses, debemos estar siempre actuando como buenos ciudadanos, y realmente los filipenses, como lo hemos dicho en otras oportunidades, lo tenían muy en claro, porque ellos tenían gran expectativa, como colonia romana que era, que en cualquier momento podían tener el privilegio de recibir la visita del emperador. Entonces el apóstol echa mano de esta comprensión que tenían los cristianos filipenses sobre el privilegio de recibir la visita del emperador romano, para decir, bueno, con la misma expectativa debemos nosotros estar preparados siempre para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Ser buenos ciudadanos del reino. El actuar como buenos embajadores de Cristo, como decíamos la vez pasada también. Y entonces esta perspectiva de haber recibido la pertenencia al reino de Dios como un regalo, debería librarnos del temor. Las dos primeras palabras del versículo 32 son, no temáis, que en el caso de la nueva versión internacional y de Dios habla hoy, se hacen tres por utilizar un término un poco más de la vida cotidiana, como es miedo. No tengan miedo, dice tanto Dios habla hoy como la nueva versión internacional. Y estos días, seguramente ustedes, como me ha pasado a mí, hemos leído artículos en los periódicos, en los diarios, en las revistas, hemos escuchado programas de televisión, donde se nos hace ver la gran incertidumbre que ha traído la pandemia y cómo esto ha incidido en que haya mucha gente con mucho miedo al no saber qué va a pasar el día de mañana en todas las esferas, tanto a nivel educativo como laboral. Realmente hay mucho desconcierto y eso trae temor. La inseguridad trae temor. Pues bien, es muy importante que nosotros, al recordar quiénes somos, que somos ciudadanos del reino de Dios, superemos todo tipo de temor. Por otro lado, dice algo muy interesante, y es que se dirige el Señor Jesucristo a los discípulos llamándole manada pequeña. No temáis, manada pequeña, ¿no? En la versión popular Dios habla hoy, dice, ovejas mías, ¿no? Ustedes son pocos, para indicar que era
algo más sintético en el texto original para que quede claro. La versión popular que os habla hoy lo hace más extenso el texto para que quede más claro. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, ¿no? Pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. En el caso de la nueva versión internacional, lo planteo de otra forma. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, ¿no? Mi pequeño rebaño. Manada pequeña. Quizás manada es un término un poco menos frecuente, ¿no? Y lo ubicamos más en el ámbito de la ganadería específicamente. Por eso quizás está muy bien lo que hacen la nueva versión internacional cuando habla de rebaño, cuando en la versión popular dice ovejas mías. Pero acá yo pensaba algo que no se me había ocurrido antes de preparar este estudio, y es que la pertenencia al reino de Dios debería librarnos de todo complejo de inferioridad. Yo muchas veces he pensado en ciertas actitudes que hemos asumido como evangélicos por ser considerados un grupo minoritario, ¿no? Muchas veces ha habido en nosotros una actitud equivocada de pensar que, bueno, tenemos que dejar que las cosas pasen según la mayoría nos marca. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos siempre hacer lo mejor, que muchas veces incluye la defensa de nuestros derechos. La vez pasada yo compartía como les comentaba, con hermanos que están meditando en las iglesias perseguidas sobre la libertad religiosa y la necesidad de defender nuestros derechos. Y les recordaba cuando el apóstol Pablo, preso en la ciudad de Filipo, cuando le dijeron que se fuera, él dijo, así que ahora nos dicen que nos vayamos así nomás. No, siendo nosotros ciudadanos romanos, vengan a buscarnos, sáquenos en libertad, pero ante la vista de todos. Y realmente alguno podría decir, Pablo, anda, no hagas problemas. Pero él pensó que era importante dejar marcado que ellos sabían cuáles eran sus derechos y que iban a luchar por ellos. Dejaba a resguardo a la iglesia que se quedaba ahí, en el sentido de que no eran unos cuantos tontos, sino que era gente que bajo la dirección de Dios estaba dispuesta a reclamar lo que era realmente conveniente reclamar. Ahora es interesante que una vez que el Señor llama a los discípulos a no temer, a superar la idea de que son pocos, lo llama a la generosidad y dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Y yo pensaba, ¿cuál puede ser la relación entre una cosa y la otra? Y llegué a esta conclusión. Cuando somos ciudadanos del reino, confiamos en que el rey es el que nos provee lo que necesitamos. Y por eso no nos volvemos obsesivos con lo material como hacen los que no tienen esperanza en el Señor, los que no han tenido un encuentro personal con Cristo, los que no son personas que son guiadas por el Espíritu Santo en todo lo que hacen en cada momento. Entonces esta seguridad nos permite ser desprendidos, porque realmente sabemos que lo que tenemos no es exactamente nuestro, sino que somos solamente administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando tenemos esta perspectiva, podemos realmente el mantenernos siempre haciendo la voluntad de Dios, incluyendo el considerar a los que necesitan una ayuda material. Y por eso dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Como dice en la versión popular Dios habla hoy, vendan lo que tienen y den a los necesitados. O como dice en la nueva versión internacional, vendan sus bienes y den a los pobres. Y entonces acá nos hace ver el Señor que esto debería ligarnos a comprender
que los tesoros celestiales tienen más valor que los materiales. Y hay acá 4 ideas muy interesantes, ¿no? Lo primero que dice el Señor es, haceos bolsas que no se envejezcan, ¿no? Es decir, los tesoros realmente espirituales son aquellos que no tienen fecha de vencimiento, podríamos decir nosotros. Son como bolsas que no envejecen. La segunda idea es que no se agotan, como los materiales. Dice, tesoro en los cielos que no se agote, ¿no? Tesoro en los cielos que no se agote, que no llegue realmente a acabarse, como pasa siempre con las cosas materiales. Aún aquellos que son multimillonarios, puede llegar el momento en que una mala decisión lo deje sin nada, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, gracias a Dios, los tesoros celestiales, los tesoros espirituales, nunca se agotan. En tercer lugar, son tesoros inaccesibles para los ladrones. Dice, donde el ladrón no llega. Yo muchas veces les he comentado que a veces yo admiro la sagacidad de los ladrones, ¿no? Que realmente tienen tanta viveza, tanta capacidad como para siempre superar las vallas que se le ponen, el poder saber qué hacer para que ninguna medida de seguridad sea suficiente y ellos poder salir con la suya. Como dice en la versión popular, donde el ladrón no puede entrar. O como dice en la nueva versión internacional, donde no hay ladrón que aceche, ¿no? Los ladrones están al acecho, están esperando ver qué oportunidad tienen para robar. Y es así como hubo gente que invirtió mucho dinero para ir vivir a los famosos countries, ¿no? Y sin embargo son también asaltados en esos lugares, en esos barrios cerrados, con alarmas, con guardias propias, seguridad privada, con todos los elementos habido y por haber, y sin embargo los ladrones siguen haciendo de la suya. Y realmente esto nos debe hacer pensar, ¿no? Qué bueno es que aquello que atesoramos en el cielo no esté merced a los delincuentes. Y por otro lado, nos dice, ni polilla destruye, ¿no? No es el recurso, el tesoro celestial, algo que pueda destruir un elemento natural como es una polilla. Que realmente cuando uno piensa una cosa tan pequeña y sin embargo que puede hacer tanto daño, como puede destruir ropa muy cara, una polilla, es impresionante, ¿no? Y sin embargo, gracias a Dios, los que tenemos tesoros en el cielo, sabemos que esto no va a ser posible de destruir por la polilla. Y llegamos entonces a lo que es el último versículo de esta sección, que es un versículo en el cual yo he pensado muchas veces y que he hecho ver a muchos hermanos durante mis 4 décadas de ministerio pastoral. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, dicho de otra manera, ¿en qué pones tu máximo interés? ¿En qué pones tu máximo entusiasmo? ¿Sabes en qué? En aquello que valores más. En aquello que aprecias más. Cuando realmente hay algo que te interesa, no hay esfuerzo que no estés dispuesto a hacer. Y eso nos debe llevar a reflexionar, ¿cuánto valoro yo? Mi participación dentro de la iglesia, como decíamos el domingo pasado, la adoración también se da en el servicio. ¿Cuánto valoro mi lugar de testigo que trata de llevar a Cristo a las personas que nos rodean con nuestras palabras y con nuestra conducta, que les muestre un camino para que ellos también lleguen a conocer a Cristo
como lo conocemos nosotros. ¿Cuántas veces valoramos más el mantener nuestro trabajo, el que nos vaya bien en nuestros estudios, el tener una casa cómoda, bien arreglada, un vehículo en buenas condiciones y tantas otras cosas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del servicio voluntario que brindamos en la iglesia, hay quienes dicen, bueno, al fin y al cabo por esto no me pagan. Y es cierto, ¿no? Que realmente hay cosas que son impagables, que tienen que ver con la mística que uno tenga, con la dedicación que uno le ponga, con el deseo de agradar a Dios. Y entonces yo creo que este versículo debe estar fuertemente adherido a nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve constantemente a pensar qué es lo que realmente nosotros atesoramos más, dónde ponemos nuestro énfasis, nuestro foco, qué es aquello que demanda más nuestra fuerza física, psíquica y espiritual. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, para que estos 3 versículos nos hagan meditar sobre la importancia de hacernos tesoros celestiales, tesoros espirituales, y que junto con los otros 2 estudios nos dejen claras enseñanzas del enfoque espiritual de lo material. Vamos a orar pidiendo que así sea. Nuestro amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por estos versículos y los anteriores que nos hablan de este enfoque espiritual que debe tener lo material para todos los que somos tus hijos. Te rogamos